Bueno, muy buenas noches. Aquí estamos con los talleres de Asoprovida. Hoy me toca estar en este taller de... Ahí están saludando, muy buenas noches. En este taller de huertas caseras y, y bueno, vamos a estar compartiendo el taller con la ingeniera Andrea Porporato, que es una promotora de muchos años en Asoprovida, que ha dado este taller muchas veces, como nosotros siempre contamos, para que nos conozcan, los que no nos conocen. Asoprovida trabaja hace muchísimos años en la educación ambiental, sobre todo, y trabajamos con los niños en las escuelas, en los comedores infantiles, bueno, en muchos lugares donde nos han permitido trabajar y bueno, y dar estos talleres, siempre concientizando para que cada día más tengamos amor y respeto a la vida en todas sus formas y manifestaciones. Y bueno, las huertas caseras, ustedes saben que además, obviamente, de darnos alimentos riquísimos, totalmente naturales, sabrosos, como yo decía cuando estuvimos hablando con Remo Bénica y su esposa de la granja Naturaleza Viva, yo le decía que consumir esos productos para mí es consumir oro. Entonces cuando uno va a su huerta y puede sacar sus alimentos, es oro, es consumir, bueno, además que uno consume muchos minerales y cosas que necesitamos, pero bueno, para mí es algo muy valioso. Entonces, bueno, esperemos que puedan seguir disfrutando de este taller con Andrea, que tiene un montón de cosas para contarnos, algunas cositas que quedaron pendientes del taller anterior, del encuentro anterior, y algunas cositas que quedaron, bueno, que nos dará ella ahora, que también las anunció en el taller anterior. Así que bueno, vamos a ver, acá todos saludan, muchas gracias por estar. Vamos a ver si Andrea se ha conectado. A ver. Mm, Bueno, yo no la veo. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo me escuchan? A ver, manitos, corazones, para saber que se está escuchando bien. Andrea, si estás por ahí, si me querés mandar la solicitud. Bien, ahí salen los corazones, porque yo todavía no te encuentro. Vamos a ver a quién podemos invitar. Me parece que Andrea todavía no se conectó, ¿puede ser? No la veo. Bueno, no la vemos a Andrea todavía, así que vamos a esperar un ratito. Quizás tiene un problema de conexión. ¿Todo bien? Ahí saludan, bien, con las manitos. Bueno, esperemos que sí, que en un ratito la podamos tener. Bueno, como ustedes saben, estamos haciendo estos vivos que son parte de unos talleres que iniciamos el Día de la Tierra, el día 22 de abril ya. Iniciamos con le decimos charlas, pero bueno, fueron así entre entrevistas y charlas que hicimos con personas que trabajan en cosas que justamente son muy afines con Asoprovida. Y entonces Andrea, que ahí la veo, ella estuvo hablando con una compañera de trabajo y hablaron de lo que es la agroecología. Entonces, para los que no pudieron verla, ahí está todo grabado, así que bueno, ustedes pueden ingresar a nuestro Instagram y pueden ver las grabaciones de este taller también, para que ya nos haga el desarrollo del taller.
Ahí vamos. Hola amiga. Hola, ¿cómo estás, Mari? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro. No te ¿Y vos? encontraba en el chat. Pero bien, re bien. Bueno, bueno, me alegro. ¿Se escucha bien? Sí, yo escucho bien. Bueno, bueno, ahí estuvimos haciendo así una pequeña introducción, hablando un poquito, contándole a la gente que puede mirar los videos de los encuentros anteriores, el video del encuentro que tuviste con tu compañera, Lorena, ¿era verdad el nombre? Sí, Lorena de Sí. cara. Ajá, que nos estuvo contando un poco de lo que es la agroecología y cómo se trabaja en la zona. Así que bueno, también para que la gente que por ahí recién se engancha con nuestros talleres pueda saber que puede mirar esos videos en el Instagram. Totalmente, sí. Sí, sí. Bueno. Están disponibles en la primera clase, que hablamos un poco más de las cuestiones generales de la huerta. Y bueno, la clase de hoy Ujú. y la clase del que viene también van a estar disponibles. Claro, eso está bueno. Entonces, bueno, no sé si querés hacer un pequeño repasito de lo que se vio en la anterior. Dale. Hasta ahora hicimos como una introducción general sobre la importancia de tener una huerta. Hicimos hincapié, que me parece que está bueno resaltarlo de nuevo hoy, lo de que nosotros, cuando hablamos de una huerta orgánica o de una huerta agroecológica, estamos pensando en trabajar la tierra, trabajar eh, siempre en armonía con la naturaleza. Es algo de lo que hicimos hincapié en la clase pasada y hoy lo vuelvo a rescatar porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, en donde ver que la naturaleza no es nuestra enemiga, sino que la tenemos que conocer para hacerla nuestra amiga, nuestra aliada, en la obtención de esos alimentos. Esa es la idea de, de este taller, ¿no? O como una de las bases de la agroecología. Bueno, hablamos de lo que es la generalidad a la hora de planificar una huerta, dónde, qué lugares son más apropiados, tener en cuenta la orientación del sol, los vientos, las lluvias. Bueno, hablamos un poquito sobre los famosos yuyos, ¿no? O las malezas, de lo que a veces uno tanto reniega, de las plagas. Y bueno, tratar de primero de conocer las utilidades que tienen y, y bueno, saber que son indicadoras, que si un suelo está cubierto de malezas, bueno, tan malo no debe ser. Más si las malezas que tiene ese suelo son variadas. Si hay un solo tipo de yuyo, bueno, es raro. Pero si hay variedad, bueno, está hablando de que ese suelo tiene potencial, ¿no? Hoy la idea es poder compartir con ustedes un poco sobre, habíamos dicho, la siembra en terreno. En este taller, la clase pasada hicimos esas generalidades. Hoy vamos a hablar de la huerta en el terreno, en un patio, por ejemplo. Y la semana que viene, la última clase, la idea es hablar sobre cómo hacer una huerta en macetas o ya no en terreno. Por eso hoy vamos a orientarnos todo a lo que sería la siembra de cultivos en terreno. Nos quedó pendiente la semana pasada conversar un poco acerca de lo que nosotros le llamamos la iniciación de los cultivos, o sea, cómo hacer para que ese cultivo bebé crezca y se adapte a vivir en la tierra, ¿no? En esa huerta, en ese medio. Hoy tampoco lo vamos a dar porque el tema de hoy, la idea es hablar un poco del diseño de la huerta, tener en cuenta los espacios de la huerta para los canteros para cultivar, los surcos, los entresurcos, los caminos, el riego, vamos a hablar un poco del abonado, del movimiento del suelo para iniciar una huerta. Y si hacemos tiempo, vamos a hablar un poco de algunos abonos, algunos tipos de abonos. eh, ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la agroecología, como nosotros no vamos a echar fertilizantes químicos ni productos sintéticos, la fertilidad de ese suelo y de ese huerto que nosotros vamos a tener va a estar dada por los abonos que nosotros le podamos dar a ese suelo. No quiere decir que uno no va a nutrir ese suelo, al contrario. La base de la vida de un campo agroecológico está en el suelo. Entonces, vamos a hacer mucho hincapié en eso. No sé si quieres que Buenísimo. arranque. Sí, sí, sí. Después, si no te hacen preguntas, yo tengo varias, ¿sabes? Qué miedo, qué miedo. No, sí, Es la que idea.
me fue mal en la huerta este verano y bueno, me gustaría reflotarla un poquito con algo de invierno, pero bueno, ya, de a poquito. Estoy aprendiendo mucho Y, con vos, amiga. y son difíciles las preguntas, las espero por privado, Mari. Claro, mejor, mejor, dale. Siempre los amigos, viste, se vuelven Sí, desamigos. dale, dale. Voy viendo, dale. Hay cosas, no se escucha la Ajá, pregunta. tal Ah, cual. Mala señal, ay, qué mala señal, no, cortado, todo cortado. bueno, estamos perdiendo minutos de aire, dijo. Bueno, la idea es hablando del diseño de la huerta, ¿no? Cuando uno va a hacer una huerta, uno puede pensar, bueno, ¿cómo hago una huerta? Tengo un espacio, tengo este patio, hablábamos, ¿no? La clase pasada hablábamos un poco de eso, de, bueno, uno siempre, lo ideal sería la orientación, tener el resguardo del viento, la mayor horas de luz o de sol en ese campo o en ese espacio, pero bueno, el patio de la casa de uno es una limitante y es el patio que uno tiene. Es lo que Entonces, en hay. función, es lo que hay, dijo el cordobés, y en Sí. función de eso, hay que adaptar, tal cual. Entonces, la propuesta es poder hacer los cultivos en canteros, que es una superficie de tierra sobrelevada, no más de 30 centímetros de elevación, ¿no? Es como si fuera una cama que uno levanta y ahí cultiva, y deja espacios entre cama y cama, que esa cama no debe tener un ancho mayor de 1,20 m. ¿Para qué? Para que uno del costado con la mano pueda llegar al medio del cantero, ¿no? Porque si uno hace una, una cama muy ancha, no puede cultivar al medio, si tiene que Claro, desmalezar, no se puede trabajar. Entonces siempre el largo es indistinto, pero el ancho no tiene que superar el 1,20 m. Esa cama, como te digo, no tiene que superar los 30 centímetros de alto por el tema del riego. ¿Y cómo la voy a regar a esa cama? Bueno, la voy a regar por aspersión, que es como si fuera con un sapito, con una de esas tolvas o esos cositos que giran, no sé si los conoces. Acá le decimos el sapín, pero bueno, es muy propio, no es un nombre científico. no. Aspersores, ¿no? Con esos Ajá. aspersores, que se han girado, simple sapito que uno puede tener en la casa, con eso se puede regar. También una forma de riego, que ya vamos a hablar un poco las ventajas y desventajas de los distintos tipos de riego, pero otro tipo de riego que se puede usar en ese tipo de diseño de huerta es el goteo. Si uno tiene una huerta copada, Grande. una huerta Claro. y una huerta bien pensada, el riego por goteo es una opción excelente. Uno monta los cañitos y eso sirve y ya queda así, como quien dice. Qué bueno. André, una Eso, pregunta. ¿Esa cama tiene que tener alguna contención? ¿O ese no cantero alguna necesariamente contención? No hace falta. tener o no contención. Uno puede hacer canteros con bordes de ladrillo o puede hacer los canteros simplemente como si fuera una cama de tierra. Ajá, Lo único que hay que tener cuidado en los bordes es que no se desmoronen. En claro. función al tipo de suelo que uno tenga, a las lluvias, si uno, por ejemplo, vive en un lugar que llueve demasiado y tal vez no le convenga este tipo de Ujú. forma. ¿Por qué? Porque a lo mejor la lluvia puede erosionar y desmoronar los bordes. Siempre se recomienda cultivar no tan al borde, sino más bien unos centímetros hacia adentro, por las dudas que ocurra estos desmoronamientos de los que hablamos. Pero la siembra de cántaros es útil y siempre pensando, como te decía, el espacio para trabajar y los espacios de los caminos. Por ahí uno cuando hace una huerta piensa en los caminos, uno quiere sembrar y tiene que pensar que si uno va a transitar, primero que uno entre agachado para sacar suyo es importante. Cuando uno hace la siembra no le parece, pero después cuando uno va trabajando, si uno dejó un espacio muy angosto entre cantero y cantero, no le da espacio para trabajar. Entonces, uno ya está incómodo porque le tiene una planta de acá, una planta de allá. Entonces, pensar los caminos entre cantero y cantero está bueno. ¿Qué espacio de camino? Bueno, uno lo va a ver en función del patio. Por ahí 0,5 m sería ideal. Aunque, si uno no va todos los días, ese 0,5 m se va a ensuciar mal. Entonces hay que pensarlo bien. Un espacio que sea suficiente para uno transitar, pero saber que es un espacio que uno va a tener que mantener continuamente.
Si uno tiene una huerta más grande, va a pasar con carretilla. Bueno, también pensarlo, ahí sí va a necesitar esos 70 centímetros, 50 centímetros. Si uno va a ir caminando solo, con la asadita, bueno, mejor puede dejar un poquito menos. Eso lo va viendo cada uno. Pero esa es más o menos la idea. Ah, bueno. Otra forma de cultivar es con lo que se llaman los surcos. Un surco es como una endija que uno hace en la tierra, ¿no? Como una canaleta en la tierra de unos 15 centímetros de hondo, 10, 15 centímetros, dependiendo, que es muy bueno cuando los suelos son muy arenosos. ¿Por qué? Porque permite que uno los pueda regar y que el agua quede contenida en esa canaleta. Todo lo contrario, que si el lugar es muy llovedor y el suelo es más bien arcilloso, conviene hacer la siembra en, ¿qué sería el camellón? Si uno tuviera, esta es la tierra, ¿no? No sé cómo ser gráfica, ¿no? Pero este Sí, sería el surco, arriba sería el claro. camellón, Ajá. en esa lomita que uno tiene. El surco y el camellón, el diseño estético de la huerta es lo mismo. Lo que va a variar es si uno hace la siembra en la canaleta, sería en surco, y se hace la siembra en el camellón, ¿no? Haría en la parte de arriba. Aunque los camellones en general pueden tener un poquito más de ancho. Pueden tener ¿Y unos eso es 30, 40. indistinto? ¿Es indistinto si uno decide hacerlo abajo o arriba? No, tiene que ver con el tipo de lluvia que uno tenga. Si es un lugar que llueve mucho, es conveniente hacerlo arriba, porque si el cultivo tiene demasiada humedad en las raíces, es probable que tenga problemas de hongos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque se va a enfermar ese cultivo. Si es muy llovedor y si el suelo es mal drenado, lo que se llama, o es más bien arcilloso. Ujú. En cambio, si es más arenoso, más liviano, que uno lo levanta y siente que lo toca y se siente una rugosidad, bueno, estamos hablando de un suelo más arenoso. En esos suelos conviene sembrar en la canaleta. Entonces, todo el agua que tenga, el cultivo la va a tomar. Esto es importante, ¿por qué? Porque este diseño de huerta conviene regarla, ya sea por surco o por inundación, como se llama. ¿Qué es inundación? Es abrir una manguera y que el agua corra. Pero entonces lo que uno va a tener que hacer es tener en cuenta la pendiente, que no me quede una zona debajo para que el agua no se acumule ahí, ¿no? Y si es grande el espacio, tener en cuenta la pendiente para que el agua pueda escurrir sobre el terreno y a su vez tener en cuenta que si uno va a sembrar en la canaleta, que la corriente no sea fuerte, porque cuando las plantas son pequeñas, en especial cuando las plantas son pequeñas, se las puede llevar la correntada. Claro, A uno claro. le pero la planta va a sufrir un estrés, el agua que le corre. La inundación tiene que ser muy, muy lenta, muy suave, y, y tener en cuenta eso, ¿no? La velocidad de escurrimiento, si el suelo es demasiado arenoso, bueno, el tiempo de riego va a tener que ser mayor. Pero en Ujú. grandes rasgos, sería la forma, los diseños que uno puede sembrar en canteros, en surcos o en camellones. ¿Se entendió hasta acá más o menos? Sí, yo perfecto. No sé, a ver, después que nos manden manitos o corazones, a ver cómo se entiende. Bueno, solamente veo ahí abajo si uno, bueno, la gente Sí, se nos sí, une. se nos va uniendo. Ahí, bueno, la semana pasada hicimos hincapié en que cuando uno va a hacer una huerta, lo primero es planificar. Por eso la clase pasada hablamos planificación del huerto. No tiene que ser algo azaroso, sino que tiene que ser planificado. No es que, ay, lo voy a hacer acá. Pensar de lo Ujú. que tengo, bueno, esto va a ser mejor. En función a cómo puedo regar yo, en función a cómo puedo mover el suelo yo, ¿no? En qué atención le puedo dar a los cultivos. Bueno, es lo que uno va a elegir. Por ahí se van a preguntar, bueno, entonces, ¿qué hago en mi patio? ¿Qué es más fácil? Bueno, incluso uno puede tener en el mismo patio espacios con cantero y espacios con surcos, ¿no? Plantas más rústicas o tal vez que demanden más agua, uno puede hacer un surco, por ejemplo, en las plantas de verano, los zapallos, los melones, todas esas semillas de siembra directa que son más bien grandes, uno las puede hacer tranquilamente en surco. En invierno las habas, las arvejas, ¿no? Uno las puede hacer en surco o en camellones, en surcos principalmente. En camellones, por ejemplo, unas lechugas, ¿no? Todas las verduras de hoja, uno las puede hacer tranquilamente en esos camellones. Y en canteros, plantas que sean más, como por ejemplo los tomates, los pimientos, las berenjenas, la espinaca, la selga,
la remolacha, la zanahoria. Ah, está bueno eso. O sea que yo en una misma huerta puedo tener canteros y camellones o surcos separados, Tal ¿no? cual, ¿sí? En una parte pongo el sapito y en la otra parte dejo la manguera que inunde, ¿no? Le Está desenchufo el bien. sapito para dar un ejemplo, ¿no? Eso Pero sería siempre la súper forma, organizada, una huerta súper organizada. sí, sí. De hecho, bueno, la segunda parte que vamos a ver hoy, que es la preparación del suelo, eh, tiene que ver con eso, ¿no? En que en función a cómo sea nuestro suelo, cómo sean nuestros tiempos para trabajar la huerta, nuestra disposición, es el diseño de huerta que vamos a asumir. Tener en cuenta que siempre es conveniente, si uno va a empezar a hacer una huerta, lo primero que tiene que hacer en ese espacio es desmalezar, ¿no? ¿Qué es desmalezar? Es quitar todas esas hierbas espontáneas que crecen en ese espacio. Sí o sí, lo primero es desmalezar. ¿Qué va a desmalezar uno? Bueno, primero lo que hay arriba, ¿no? Uno puede ir con guantes, arrancar, puede ir con la máquina a cortar el pasto y cortar, ¿no? O ir con una hoja y cortar lo superficial. Después, ¿qué nos va a quedar? Todo lo que es raíces, ¿no? Bulbos, tubérculos, todo lo que está por debajo de la superficie. Entonces, lo que vamos a hacer siguiente, después de desmalezar, es puntear el terreno, picar el suelo, ¿no? Mm. En la agronomía, por ahí mover la tierra es como una mala palabra, ¿no? Hoy en día, con la siembra directa, todo eso es como que se estimula mucho el no mover el suelo. Pero lo que es la horticultura, a mi criterio, más cuando uno va a empezar a cultivar, sí o sí tiene que mover el suelo. Sí o sí, ¿por qué? Primero porque se tiene que deshacer eh, de todos los tubérculos, rizomas, raíces, bulbos que pueda tener de las malezas. Una maleza muy común es el césped que uno puede ver, Ujú. el gramón, el gramillón o como le llaman en su zona, que larga toda una red, ¿no? De raíces, que en realidad son rizomas, ¿no? Como si fueran tallos que van al ras de la tierra. Eso se saca con pala, se arranca la planta. Otros que dan como una papita para que uno se imagine, o raíces gordas, largas, a veces redonditas, pero todo eso uno lo tiene que sacar. Y solamente lo va a sacar moviendo el suelo. ¿Cómo muevo el suelo? ¿Con qué muevo el suelo? Bueno, hay dos opciones. Una opción es dar vuelta el pan de tierra, la inversión, que se llama dar vuelta. Clavas la pala, arrancas, das vuelta, romper el suelo. Y ahí sacas bien todo lo suyo, todas las malezas, todo lo, ¿no? La otra opción que por ahí puede servir, pero ya cuando la huerta tiene un par de, ya por lo menos el segundo año, no el primero, es la labranza vertical, que es meter, hay una herramienta que se llama la laza, uno mete como si fuera una horquilla, un poco más ancha las hojas, que uno la clava en la tierra, afloja, y entonces uno va aflojando el suelo sin darlo vuelta. ¿Qué pasa? El suelo en los primeros 10 centímetros, o seamos muy generosos diciendo 10, 5 centímetros, tengo todo lo que es el humus. El humus es esa tierra negra, esa tierra más viva, más rica. Mm. Primeros centímetros. Si yo doy vuelta esos centímetros, los pongo en el hondo, las plantas lo van a tener que ir a buscar más abajo, como quien dice, se diluye. Pero ¿qué va a pasar? Nosotros en nuestra huerta no es que vamos a dar vuelta el terreno y listo, sino que lo que vamos a hacer es abonar. Entonces uno está compensando esa labranza que está haciendo. Ya vamos a hablar de abono, pero es para los que sean más, eh, ¿cómo se diría? Que se adhieren al pensamiento de no mover el suelo. Bueno, hay que saber que uno lo va a mover, pero lo va a abonar, lo va a nutrir. Claro. ¿Por qué? Y Porque nosotros, también lo oxigena, ¿no? No es bueno así así, dar vuelta. mover el suelo es muy beneficioso para las plantas. Primero para desmalezar, como decíamos. Segundo, para aflojar. A veces el suelo es duro. Más si es un Sí. patio que uno ha caminado, el perro ha corrido, está apretado ese suelo. Ujú. Entonces, ustedes hacen lo que es una raíz para que vaya y penetre ahí, es un esfuerzo muy grande. De hecho, a veces las plantas no crecen porque tienen un suelo muy duro. Y no es que Ujú. el suelo, es que está muy apretado, muy compactado, que se llama. Entonces, cuando uno rompe, uno
que no es solamente ir y dar vuelta, uno va con la pala, saca el terrón, la rompe, saca raíces con un rastrillo, ¿no? Uno va rompiendo ese suelo que quede, no digamos polvo, pero que queden pelotitas de tierra chiquititas, cosa de que ese suelo tome aire. Después cuando uno lo va a volver a armar, uno no es que va a tener que agregar tierra para que quede esos 30 centímetros más alto, solo, si está bien movido el suelo, solo se levanta. Nosotros acá en casa hace muchos años que hacemos huerta, y es increíble la parte del fondo, que es donde hacemos siempre la huerta, y debe tener por lo menos unos 20, 30 centímetros más que el patio, de alto. Ah, qué bueno. Puede ser, bueno, porque todos los años uno lo mueve, y es como que solo el suelo se va inflando. Como, uno dice, como una torta. Claro, uno hace un pozo y después cuando lo va a tapar, o le falta tierra o le sobra tierra. Claro. Es normal. Y eso es porque la tierra, cuando uno la saca, cuando está en su lugar, tiene un orden. Tiene espacios que están compuestos por aire, y si uno la vuelve a meter, si la tierra tenía poco aire, cuando le va a sobrar tierra. Ahora, si el suelo estaba bien liviano, oxigenado, le va a faltar, ¿no? Porque uno la aplastó mucho y bueno. Entonces eso es importante de tener en cuenta. También es bueno mover el suelo para agregar los abonos, que ya vamos a hablar de los abonos, pero es bueno para poder incorporar mejor esos abonos, más si uno lo que va a incorporar es algo que tenga un pH muy alto o muy bajo, como es el caso de un estiércol, que por ahí son bastante ácidos, y si uno los echara así nomás arriba de la tierra, tardarían más en degradarse, e incluso podrían llegar a quemar las raíces de los cultivos o los cultivos nacientes, si entran en contacto directo. En cambio, si uno los incorpora, eso se metaboliza más fácil. Moviendo el terreno, uno le da aire, y al darle aire, uno le da más a posibilidad de vida a ese suelo. Uno le parece que las plantas toman agua y sol, pero también respiran las plantas. Y así como respiran sus hojas, las raíces también respiran. Y si ese suelo está muy apretado, esas raíces no pueden respirar. No solo va a tener un impedimento físico de crecer, porque le va a costar mucho trabajo penetrar el suelo, sino que a su vez les va a faltar oxígeno. Y eso va a hacer que la planta tenga menos vitalidad. Va a crecer menos y va a estar más propensa a enfermar. ¿Se entiende acá? Sí, genial. La idea de mover el suelo para mí es fundamental. Yo lo que recomendaría es siempre airear y descompactar. Para mí todos los años. Bueno, puede que en algunos casos años de por medio. Pero siempre es bueno resetear. Aunque sea una vez al año, resetear la huerta de cero es bueno. Es bueno porque le da ayuda a que uno empiece de nuevo y también que enmiende los errores. A veces uno hizo un cantero acá porque le pareció y la verdad que no vino bien acá. Y bueno, es bueno picar todo y hacer el cantero en la otra punta, ¿no? Y ir viendo, ir conociendo el lugar en el que nosotros estamos. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que serían los abonos. Abonar el suelo, como les decía recién, dentro de lo que es la agricultura orgánica es fundamental. Uno le tiene que dar vida al suelo. Uno cuando abona el suelo le da vida, le da actividad biológica al suelo. No sé si sabíamos, pero el suelo es un ser vivo. Está lleno de hongos, levaduras, microorganismos, insectos, hasta algas tiene el suelo. Por más que a uno le parezca que las algas viven en el mar, hay en el suelo. La vida que tiene el suelo es increíble. Y si uno le agrega un abono, esa vida uno lo está aumentando. ¿Para qué me sirve a mí que el suelo tenga más vida? Bueno, esa vida es la que va a metabolizar, todo lo que uno le incorpore al suelo, y a su vez va a hacer que esté más disponible los nutrientes que tiene la tierra, ¿no? Nosotros sabemos que las plantas consumen como alimento el nitrógeno, el fósforo, el potasio, y esos nutrientes se los va a dar el suelo. El fósforo, por ejemplo, es un nutriente que está en el suelo, pero no está disponible. No es que el suelo puede ser muy rico en fósforo, pero no por eso la planta lo va a poder tomar, ¿no? Es como si nosotros, por ejemplo, nosotros nos alimentamos de proteína, ¿no? El pelo está lleno de proteína, es prácticamente proteína. Ahora, si yo como pelo, no me alimento.
No. ¿Por qué? Porque mi tiene la capacidad de extraer de esa proteína el nutriente, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy compleja, porque igual pasa con el suelo. ¿Quién es la que va a ir degradando un poco? Eso son las bacterias y los microorganismos del suelo, los hongos. Por eso es que darle actividad biológica al suelo es fundamental para que el cultivo esté más nutrido. A su vez también da nutrientes que son más rápidamente metabolizables, como el nitrógeno. Uno si echa una urea, que es algo químico, que no sería en el caso de una huerta orgánica, uno la echó y el cultivo la aprovechó ese año y al año que viene hay que volver a echar, porque el nitrógeno es un mineral del suelo, un nutriente que se va rápido, como quien dice, no se queda en el suelo, no se agarra al suelo. Es como si el suelo, las partículas del suelo, ¿no? Abrazaran esos nutrientes y se los guardaran. Bueno, el fósforo lo abrazan con toda su fuerza, no lo dejan salir. Y el nitrógeno ¿no? Esos coloides que son las... Para dar un ejemplo, entonces, uno tiene que saber, según el tipo de abono que uno haga, es lo que uno le va a estar aportando a ese cultivo. Todos los cultivos, Andrés, acá preguntan si la huerta puede ser a sol directo. Mira, mientras más sol tenga la huerta, mejor. Ahora bien, uno tiene que tener cuidado en los meses de pleno verano de que al cultivo no le falte agua, ¿no? La cantidad de sol te va a marcar la demanda de agua. ¿Por qué? Porque la planta va a transpirar continuamente. Mientras la planta evapotranspire, que se llama, ¿no? Ella está produciendo. ¿Por qué? Porque hace fotosíntesis, crece, la planta se nutre, se aumenta su productividad. Ahora, ¿qué pasa? Si no tiene el agua suficiente, la planta se marchita y se puede morir. Entonces uno tiene que tener cuidado. Si uno tiene un lugar con mucha exposición del sol, el tema de riego. Y también el estadio del cultivo o el momento. Por ejemplo, si uno tiene una planta recién implantada, una lechuga, una planta de hoja, uno la ve y es agua, es blandita. Bueno, esa planta es más probable que tenga un problema y se muera, ¿no? Entonces, en ese caso, habría que, a lo mejor, alguna malla de media sombra, por lo menos a los cultivos de hoja, que no toleren tanto el sol fuerte, o bien a los cultivos recién implantados. Si uno trasplantó, vieron que uno puede hacer los plantines chiquititos y después llevarlos al terreno. Bueno, esos plantines recién trasplantados hay que cuidarlos, pero eso serían como las recomendaciones. En líneas generales es mejor que tengas sol directo. Que tengas. Mejor. ¿Y el momento de riego, cuando tenés mucho sol, sería la mañana temprano, la noche? Lo ideal sería regar a la mañana temprano. Ese sería el momento de riego ideal. Por ahí cuando uno riega, si riegas en las horas de máxima exposición del sol, uno puede hasta quemar. ¿Por qué? Porque esa gota de agua cae sobre la hoja y es como que se pone a hervir, ¿no? Entonces la planta cierra su y lo sufre, se puede como quemar, digámoslo así, ¿no? Sí. Si tuviera un riego por surco, bueno, no sería tanto problema, si no toca la hoja el agua. Pero esa sería la recomendación. Y después a la tardecita, el problema es que si esa hoja queda con el agua en superficie, es más probable que se infecte de hongos. A la tardecita, los hongos, el agua en el estómago y entra a la planta y podemos tener un problema de hongo. Entonces el momento ideal para regar sería en la mañana temprano, ¿no? Eso sería como lo ideal. Después uno va viendo en función de lo que pasa. Si la zona es de mucho viento, bueno, mejor uno puede regar a la tardecita, ¿no? Y no hay tanta humedad, hace mucho calor, pero si hay humedad, lo ideal lo recomendable es regar a la mañana temprano. Buenísimo. Bueno, ¿qué estaba hablando? Porque me perdí. De los abonos, estaba hablando de los abonos. ¿Qué tipos de abono podemos hacer? ¿O qué tipos de abono podemos echar? Yo traje para hablar hoy de 3 de los 5 que tengo para hablar. Vamos a ver si los otros 2 los podemos dar la clase que viene. El primer tipo de abono es el abono verde, ¿no? Vamos a hablar de abonos verdes, de estiércol y de compost hoy. Y vamos a ver si hacemos tiempo a hablar lombricompuesto y biofertilizantes la semana que viene. No sé qué hora es ahora, Mari. Y 37 tengo yo. Sí, estamos bien. Estamos bien. 20 minutos.
Sí, sí. No, es más o menos lo que lleva esto. Vamos a ver entonces, ¿qué son los abonos verdes? Los abonos verdes son un tipo de cultivo, uno siembra un cultivo y lo incorpora al suelo directamente. Antes de que florezca, uno lo corta y lo mezcla con el suelo. Por ahí en una huerta que es muy chiquita, bueno, no es tan común que se haga. Pero si al suelo le falta materia verde, ¿no? Si el suelo está muy seco, muy duro, es una práctica conveniente. Más si uno por ahí vive en el medio de la ciudad, que de dónde va a sacar guanos, por ejemplo, estiércol, ¿no? Es muy difícil. Entonces puede ser una estrategia agarrar y sembrar alguna leguminosa, qué sé yo, una vicia, uno va a la forrajería y compra, la ferretería iba a decir nada que en la forrajería, vicia, por ejemplo, algún trébol, lo siembra, lo deja que crezca y antes de que empiece a florecer o cuando uno ve que empieza a florecer, directamente lo corta y lo incorpora al suelo. Eso es una práctica que sirve, que a nivel extensivo es muy bueno para la agricultura orgánica y que a nivel patio puede servir, más que todo cuando uno tiene un suelo muy malo. O sea, uno sembró varios años y no le dio nada nunca, bueno, capaz que le falte fertilidad. Mm, Uno puede ir a bolsa de compost, pero es caro, ¿no? Tampoco podemos vivir de insumo. La idea de la agroecología o de la huerta orgánica es que sea independiente claro. económicamente. Uno puede estar comprando todo el tiempo, ¿no? Poderlo hacer en la misma huerta. Y eso Que podría sea ser, como un ciclo, André, ¿no? Un ciclo, ¿no? sí, uno lo hace un año, por ejemplo, uno siembra en otoño, en la primavera lo corta y lo deja. Y a lo mejor para el otro otoño ya puede sembrar sin problema o al revés, un abono verde de verano, que son más frondosos, uno siembra en la primavera, el verano está el cultivo, lo incorpora y a lo mejor ese mismo otoño ya puede hacer una huertita ahí, en ese mismo espacio. Está bien. André, y cuando uno saca lo que le llamamos maleza o las hierbas, ¿no nos sirven para eso también? Lo que pasa es que hay que tener cuidado. ¿Cuál es el problema? Que uno a veces puede estar incorporando semillas. Las Oh, malezas, porque, o sea, son unas genias para sobrevivir. El tema es que, sí, claro, si uno no quiere, se complica. Yo incorporo esa maleza, como nutriente puede servir, pero es muy probable que haya algunas que estén en flor, otras que estén semilladas, otras que estén naciendo, ¿no? Tienen ese escalonamiento para nacer en el tiempo y es lo que hace que por ahí no sea tan conveniente. Y claro. uno tiene Y maleza, sobreviven un montón, porque a veces uno da vuelta a la tierra y uno dice, bueno, ya está, ya queda, por arriba queda divina, y después empiezan otra vez a salir, o sea, quedó ahí abajo la raíz y ¡uf! sí. No, las malezas son geniales. La vida, el Divino. rebusco es Argentina, las malezas. ¿Cómo se las rebuscan? No, es increíble. La, la, la evolución que han tenido esos cultivos para adaptarse a todo. Imagínense, hay malezas que son resistentes al glifosato, que mata todo. Y ellas son resistentes, o sea, se hacen resistentes a los productos más fuertes. Y bueno, es la vida que se esmera en vivir, ¿no? Que Que como vos contra bien, decías el taller anterior, el encuentro anterior, decía que, claro, que la gente está acostumbrada a llamarles malezas y que nosotros tratamos de no decirle así, pero bueno, es una costumbre, es para explicar a la gente que uno acostumbra a llamarles así, pero en realidad no es algo malo de la naturaleza. no, se dice que una maleza o una hierba, mala hierba, como también le saben decir los gallegos, son plantas que nacen en un lugar y en un momento que uno no oportuno para uno, o sea, Claro. uno define, no una maleza. En realidad es tan subjetivo como eso. Si yo planté un año acelga, se me semilló y al otro año me nace sola, como le decimos, nace guacha la acelga. Bueno, Ujú, uno le tiene que arrancar o trasplantar para poner eso, un tomate, una berenjena, y bueno, es ujú, maleza en ese caso, es comestible. Las ujú. plantas que crecen en la mayoría son comestibles o son medicinales. Y uno como no conoce las propiedades que tiene, bueno, uno las arranca y las maldice, pobrecita. Claro. Lo que sí podemos es usarlas para el compost. Ya vamos a hablar un poquito de los compost. Y bueno, toda la hierba que uno saque de la huerta porque no las quiere, lo ideal sería meterlas al compost.
Entonces ahí uno, si tiene semilla, lo que sea, se evita meter ese invasor nuevamente al cultivo. Bueno, dijimos entonces los abonos verdes, ¿no? Que son convenientes usar alguna leguminosa, algún trébol, ¿no? Por ejemplo. Otro tipo de abono que se usa mucho son los estiércoles, ¿no? El guano de los animales. Si uno tiene cerca, puede aprovechar, por ejemplo, el guano de vaca, de caballo, de pollo, de gallina. ¿Cuál es la cuestión? Estos guanos son mejores de incorporar cuando uno está moviendo el suelo y dejar el suelo al menos unos 7 días descansar con ese guano incorporado. ¿Para qué? Para que no largue esa acidez. La mayoría de los guanos son muy ácidos, entonces hay que tener cuidado porque pueden matar el cultivo. También hay que tener cuidado por las enfermedades zoonóticas que se llaman, que son enfermedades que tienen los animales que se las puede transmitir el hombre. Entonces hay algunos estudios que es mejor compostarlos que aplicarlos directamente al suelo. Si uno tiene la posibilidad, lo ideal sería compostar el estiércol y después recién aplicarlo al suelo. Si uno tiene de vaca, de caballo, bueno, los puede incorporar directamente, pero son más leves, ¿no? Vaca, caballo. Sí, uno si se pone a ver, son herbívoros, entonces la flora bacteriana que tienen adentro no es la misma que tenemos nosotros, que somos omnívoros. Pero si uno tiene de cerdo, de pollo, que comen de todo, bueno, por ahí es mejor compostar. También tener cuidado con el guano de las mascotas que uno tiene, bueno, esos no sirven. Es importante aclarar, por ahí pero no sirven ni de gato, ni de perro, al contrario, son nocivos. Uno si tiene una huerta, decíamos la semana pasada, debería cercarla para evitar que las mascotas entren en ella y defequen ahí, o orinen, porque ellos sí tienen muchas enfermedades que nos la pueden transmitir a nosotros, y llegamos a consumir una hoja, por ejemplo, más que todo, contaminada. Hay que tener cuidado. Está bien, uno puede lavarlas muy bien, pero no tiene sentido exponerse. Si uno tiene una mascota, lo ideal es que la huerta esté cerca. Acá preguntan, sí, acá preguntan cuál es la planta que tiene una flor naranja que sirve para ahuyentar los bichos, dice, en la huerta. ¿Será la...? Pueden ser no necesariamente para... la semana que viene tal vez hablemos algo de lo que son plagas. Pero en general en la huerta nosotros tenemos que aprender a convivir con las plagas. Uno considera plaga, por ahí uno ve un gusano y ya dice, uy, tengo una plaga. Y es un gusano, ¿no? También hay que ser tolerante con la naturaleza. Por ahí es una cabeza totalmente distinta a la que uno trae. Pero bueno, yo digo que es más fácil mover el suelo que mover la cabeza. Hace bien, porque a uno le parece que, no sé, todos son enemigos, y a veces no es tan así. Sí, claro. Puede que algún tomate se ponga fiero porque te lo picó una chinche, pero son unos tomates. Ahora, si yo tengo toda la huerta infestada de chinche, bueno, sí, veo de qué manera combatir. Y no solamente combatir, sino tratar de descubrir qué hice mal para que se me llene tanto de chinche, ¿no? Porque si uno hizo las cosas, la chinche no debería ser una plaga, debería ser un insecto más depredador de mi cultivo que vive ahí. Claro. Las caléndulas, plantas de flores, en verano se usan más que todos los tajetes, que también son naranjas, los copetes, que le llaman. Los copetes. Dice que el copete es como más grande y el tajete tiene la flor más chiquitita, pero son parientes, los dos tienen ese olor hediondo, digámoslo así. Esas, adoras de algunos insectos depredadores. Depredadores no, son insectos que comen hojas, que comen nuestras plantas. Y en invierno, la caléndula. En esta época ya empieza a crecer, que también tienen las flores amarillas, naranjas. El tener flores en la huerta ayuda a no solo ahuyentar plagas, sino también a atraer insectos benéficos. Como decíamos, uno tiene que lograr que uno tenga como una armonía, un equilibrio. Entonces las flores y la diversidad, mientras más variedad tenga uno, más estable va a ser ese emprendimiento, ¿no? Es como si uno pusiera un negocio y va a vender algo. Qué sé yo, me pongo un negocio y vendo medias, 3/4. ¿No? Si yo solo vendo medias 3/4, y por ahí no todo el mundo va a querer medias 3/4.
Ahora, si yo le agrego, que yo, soquete, bocanera, le agrego cosas, ¿no? Le agrego ropa interior, le agrego, no sé, otro tipo de ropa, ya jogging, remera, y bueno, es más probable que no, que tenga más estabilidad mi negocio, ¿no? Porque es más fácil que uno venga y compre. Si uno ve, los polirrubros son los que más hay. ¿Qué Claro, venden por rubro? la Y vos variedad. vendes gomita y vas a tener menos. Más riesgo tenés. Si te va bien con los caramelos gomita, te haces rico. Pero el riesgo es muy alto. Igual pasa con la huerta, ¿no? Uno debería tener variedad, no solo de las cosas que va a comer, de cultivo, sino también variedad en flores, en aromáticas, plantas que sirven para mejorar, digamos, el ambiente general de la huerta. Bueno, y el otro tema que quería hablar, o el otro tipo que quería charlar de los abonos es el compost. Que por ahí en los grupos han estado preguntando sobre los compost, cómo es el compost. El compost en sí es una forma de abono en donde uno produce el humus. Uno al incorporar el abono verde o el estiércol, uno no le está metiendo humus a la tierra. Es como que le está metiendo el insumo para que esa tierra produzca el humus. En cambio, el compost es hacer el humus aparte y meterlo después a la huerta ya como humus, propiamente dicho. ¿En qué consiste un compost? Es una pila. Compost significa compuesto. ¿Por qué? Porque es una pila que uno hace de materiales rápidamente degradables con materiales lentamente degradables, tierra, estiércol, que lo deja vivir un proceso de descomposición. Una vez que ese material se descompuso, se recompuso en humus, uno lo incorpora. Los compost llevan un tiempo, ¿no? Un compost es una pila que dura entre 6 meses y un año en producirse, no es automático, ¿no? No es que uno armó la pila y ya a los 3 días lo desarma para incorporar, no. 6 meses a un año va a durar en función de las condiciones del lugar. En verano puede que uno, si hizo un compost en septiembre, bueno, para marzo lo puede aplicar. Pero si uno lo arrancó en marzo y no lo va a poder aplicar a los 3 meses, 6 meses, porque el frío no va a ayudar. ¿Qué es lo que va a hacer? Que ese compost se produzca rápidamente, es la temperatura y la humedad. Esa pila que uno va a hacer, que lo ideal es ir intercalando, hacer un pequeño pozo en el suelo de unos 15 centímetros, 20 centímetros de hondo, o sea, no muy hondo. Uno pone en esa parte ramas, hojas secas, cosas más bien de lenta degradación, y empieza a pilar. Después arriba de eso uno pone cosas de rápida degradación, como restos de cocina, hojas frescas, la maleza o las hierbas que uno sacó del huerto, y arriba de eso le va a poner una capa de tierra o estiércol. Y si tiene tierra y estiércol, las dos cosas mejor. ¿Qué va a aportar la tierra y el estiércol? Va a aportar lo que serían los microorganismos, los seres vivos que van a hacer ese proceso. No es que el compost se hace de magia, ¿no? Se hace gracias a la vida que tiene ese estiércol y esa tierra. Uno va a hacer pilas de una capa de lenta degradación, una de rápida degradación, y le pone los comensales. Y así, una. ¿Qué altura? 1,5 metros, por ejemplo. Uno puede hacer un compost con chimenea, que se llaman, que es con un hueco al medio, que es para cuando uno hace compost muy grande, o si no, puede hacer un compost, si uno lo hace en el patio de la casa, una cosa chiquitita, no hace falta ponerle la chimenea porque se le va a enfriar mucho. Si tiene menos de 1 metro, no hace falta la chimenea, porque si uno la hace va a hacer que se enfríe muy rápido y que el proceso no ocurra. En cambio, si el compost ya tiene más de 1 metro de diámetro, o sea, el círculo que uno hace es más de 1 metro, sí conviene ponerle la chimenea para que no se queme. ¿A qué le llaman la chimenea? Es como si uno hiciera una rosca. ¿Vieron una torta? Uno hace la rosca que deje el hueco al medio. Bueno, con el hueco al medio. Uno cuando hace el pozo, clava en la tierra es un palo, que si uno va a hacer el compost de 1,5 metros de alto, bueno, el palo que tenga por lo menos 2 metros. Siempre que sobresalga el palo del hueco, para que uno lo pueda agarrar de abajo, como veo.
Y un palo ancho, más, no un Sí, claro, palito finito. grueso para que, imagínense, eso tiene que mover, Claro, si uno tiene 1,5 metros, estamos hablando de 75 centímetros de tierra, de 1,5 metros de alto, o sea, tiene que tener el eso, tamaño suficiente para resistir la actividad que uno le va a hacer, si no se le va a quebrar al toque. claro. La chimenea, para que el compost pueda respirar y pueda enfriarse. Esa pila que uno va a hacer, ese apilado que uno va a hacer, va a pasar por 4 momentos. Va a pasar por un primer momento, que es el de aumentar la temperatura. Uno va a ver que el compost empieza a calentar. Y a los 3, 4 días, si está bien hecho, o a los 7, entre 3 y 7 días, ese compost va a aumentar mucho la temperatura. Va a tener hasta 60 grados de temperatura, ¿no? Uno mete la mano y sale calor. Incluso si uno lo hace en esta época, va a ver en Sale el patio de humo. la mañana el humo que sale del compost. Es así, Sí, es lo he sorprendente, visto. es así. Sí. Yo algo que no dije, me olvidé, pero es fundamental. Cada capa que uno hace, uno pone las 3 capas y lo riega. 3 capas y lo riega. O sea, Ah, está bueno. pone verde, pone guano, riega. Seco, verde, guano, riega. Eso es importante. Y al último, vuelve a regar. Uno todos los días tiene que regarlo al compost. ¿Por qué? Porque tiene que Ah, está tener, bueno. si el compost no tiene humedad, se frena la actividad biológica. Entonces uno va a ver que aumenta unos 60 grados, eso a los 3, 7 días ya aumentó esa temperatura. En ese momento se empiezan a morir todos los hongos, las bacterias, las semillas de malezas. Por eso es importante que al menos una semana, 2, tenga esa temperatura alta el compost. Después empieza a bajar la temperatura y los hongos benéficos eh, como a empiezan a revivir, ¿no? Siempre quedan hongos benéficos y empiezan los que sobreviven benéficos, se empiezan a multiplicar y viene la etapa más larga del compost, en donde la temperatura es fría, pero uno tiene que seguir regando, y esos microorganismos van a ser los que van a ir metabolizando, como quien dice, todos esos restos que van quedando. Si uno a los 7 días mira el compost, va a ver que todavía es pasto, es guano, o sea, no se hizo, sino que el compost se base en el tiempo. Al principio lo que va a tener es esa alta temperatura, que uno tiene que tener cuidado que no se queme. Si uno ve que tiene mucha temperatura, con ese palo que uno puso en medio, mueve y el compost respira. De todos modos, al principio es conveniente al menos una vez por semana uno moverlo. Si es verano y hace mucho, mucho calor, a veces 2 veces por semana. ¿Moverlo a qué me refiero? Mezclar, mezclar, Ahí justo mezclar. preguntaban eso, ¿con qué frecuencia se mezcla? Bueno, en verano, por ahí 2 veces por semana, ¿no? Una vez por semana, si no hace tanto calor. Ya eso se hace solamente en la primera etapa. Después ya la frecuencia es más lenta, una vez al mes o cada 15 días. Lo que sí es importante es que uno siga regando. Uno tiene que regarlo el compost. ¿Para qué? Para uno sacar, uno cómo se da cuenta si le falta agua o le sobra. Uno arranca, eh, uno agarra un poco de esa tierra, de esa mezcla, y la exprime. Si uno ve que sale alguna gotita, es porque, si no sale nada de agua, es porque está seco. Y si chorrea, es porque está demasiado húmedo. Aflojarle la frecuencia de riego. Mm, está bueno. A medida que pasan los días, ese compost se va estabilizando y va a pasar un tiempo más largo en esa etapa de enfriamiento, en donde se va a producir el humo, digamos, propiamente dicho. No sé si se entendió, si quedó claro, si quieren preguntar algo. Ahí estoy mirando las preguntas y bueno, hasta ahora esa, de compost, por lo Bueno, menos. en el caso que uno haga un compost pequeño en su casa, si uno tiene por ejemplo, un balcón, vive en un balcón, no, tiene solamente un balcón, uno puede hacer Claro, también un compost. Obviamente que va a ser pequeño, no va a hacer falta que tenga la chimenea, y también el moverlo no va a necesitar tanta frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso tiene que ser como calentito, si es muy chiquito y uno lo mueve todo, eso se enfría.
¿no? Entonces como que no se hace más. Por ahí, si uno tiene un espacio muy chico, en vez de compost, yo recomendaría hacer un lombricario pequeño. Pero bueno, ya lo vamos a ver la clase que viene, lo de los lombricarios, que es para las huertas en terraza o en balcones, en Si maceta, uno digamos. tuviera en un balcón un compost, ¿hace falta ponerle todo, las 3 capas que enseñaste y todo eso? Que se haga bien, sí, miren, yo he Sí, visto que se hacen sin, por ejemplo, sin guano, solamente con tierra. De hecho, nosotros acá por ahí en algunas veces que vamos a escuelas con la Soprovida a hacer huertas, no siempre es fácil conseguir guano para llevar a las escuelas y también por claro. ahí con los siempre se tiran con cosas. Hemos tenido experiencias que se agarran con las tortas, se ensucian, van con olor, después tienen problemas en la casa. Entonces, por ahí lo evitamos. ¿Qué habría que usar? Una tierra bien fértil, ¿no? Si uno no tiene Ya. guano, bueno, agarrar de la misma huerta, uno desmalezó los primeros centímetros de tierra de ese patio de la escuela, sacarlo, o del patio de mi casa, usarlo como esa vida, ¿no? Si Ujú, uno no tiene, el guano va a hacer que levante más temperatura, tiene mucha actividad biológica, ujú. pero bueno, no puede conseguir porque a veces uno vive en una ciudad y no tiene manera, eh, bueno, y además a veces por ahí, qué sé yo, uno podría conseguir de algún criadero de pollo que hay cerca, pero hoy en día si son esos pollos, qué sé yo, cultivados, digámoslo así, Sí. Mm, cocidos, convencional, a veces ese guano está muy contaminado. Yo sí. preferiría usar tierra de mi patio, que no va a ser tan rápido, no va a ser tan eficiente, pero eh, creo que es mejor que usar ese tipo de guano, la cama de Ujú. pollo y eso. Para mí, si uno tiene cerca un establecimiento de cabras, por ejemplo, caballos, vacas, bueno, eso es más confiable para usar. De hecho, el guano de chivo, de cabra, es muy bueno porque tiene un pH tiene mucho nitrógeno, muy rico en nitrógeno. Entonces, si uno lo va a usar, si uno tiene la posibilidad de conseguir, bueno, es de los mejores. También por ahí se recomienda el uso de cal en el compost cuando uno viene de un guano que no es de procedencia segura, ¿no? La cal es como alcaliniza un poco eso y a su vez es bastante biocida de bacterias, eh, si uno saca de una cama de pollo, por ejemplo, y sabe que puede Claro. venir piojito, uno echa cal y con la cal es como que no esteriliza, porque no llega a esterilizar, pero sí combate Y ahuyenta cualquier bastante las patógeno. moscas Sí, también. sí, 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 Ujú. sí. Es Acá preguntan si conveniente. se puede hacer en tanques el compost. Se puede hacer, lo que tiene que por ahí es medio engorroso. Yo lo que he visto que usan más en tanques es para hacer biofertilizantes o Ah, sí, lombricarios. está bueno. El compost lo ideal es hacerlo en la tierra. Uno si no puede hacer incluso una estructura, puede ser un tanque, decir en la casa, ¿no? Uno puede hacer Claro. se puede hacer, sí, sí, Ujú. se Y puede. también las cantidades de cada capa. ¿Cómo saber cuánto le pongo? Y uno va a ver que siempre lo verde va a ser más voluminoso. Lo sé, mientras más vida tenga, más rápido se va a hacer. Uno tiene que, si uno pone un compo de rama, uno podó los árboles, ¿no? Y tiene ramas, uno piensa que las ramas, ¿qué vida tiene una rama? Es muy poca, lo verde de una rama es la cascarita mínima. Claro. Entonces, una rama, y va a tener los 3 años ese compost, hasta que se haga. Porque uno va a ver que es muy lenta la humificación de una rama. Mm, Si uno pone demasiado guano, mucho guano, bueno, eso se va a quemar, eso es una explosión. Lo ideal es que la capa viva de verde sea la más gruesa. Un poquito de guano y un poquito de seco. Si uno pone capas iguales, también va a andar. También eso depende mucho de la cantidad que uno junte. Uno trate de que esas cantidades que junte lo divide en partes iguales y que pueda hacer las mismas claro. capas. Eso es lo Ujú. más importante. Muy bien. Vamos a ver. Ya estamos en tiempo casi, André. Bueno, lo único que queda decir, hablamos de
para tener en cuenta, los elementos a tener en cuenta para hacer una huerta en terreno era, primero, el diseño, segundo, la preparación del suelo, de lo que hablamos, de mover la tierra, cómo moverla, después hablamos de abonar el suelo, que una vez que uno tiene ese abono, o ese compost, uno lo esparce y lo mezcla en el suelo, y después ver el tema de los riegos. Estuvimos hablando en la clase, cuando hablamos un poco de los diseños, hablamos de los tipos de riego, ¿no? El riego por superficie, por aspersión, por goteo, que, qué sé yo, tienen sus ventajas y desventajas. Por ahí para el patio de la casa de uno, lo que más se ve son los aspersores, o el riego por superficie, que uno abre la manguera y deja que se inunde. Tener en cuenta, si el lugar tiene poca aireación, no corre mucho viento en mi patio, es mejor una por superficie y no por aspersión. ¿Por qué? Porque cuando quedan las plantas mojadas, se pueden enfermar. Eso es una recomendación. Al igual que si el suelo es muy arenoso, también, mejor por superficie, porque si es por aspersión, va a demorar más en entrar al suelo esa agua. Porque está la planta que impide. La planta no toma agua de las hojas, no es la función, ¿no? Pero bueno, esas son algunas recomendaciones. Y el riego por goteo, que es genial, pero bueno, es más caro y es más difícil de implantar. ¿Por qué? Porque la cañería y los picos, que a su vez hay que hacerle un mantenimiento, porque como están en la tierra se suele tapar y bueno, todo eso. Lo que sí es importante rescatar que la manguera, la regadera no se menciona, ni tampoco el regar así con la manguera, que el aspersor sea... Con la manita. Oh, claro, con la mano. Lo he hecho, No, lo he hecho y cuesta. es que nunca además alcanza a darle la cantidad de agua que la planta necesita, ¿no? Por eso es mejor dejar de... Uno debería regar por lo menos una vez al día o día por medio en verano, dependiendo del lugar, y en invierno 2 veces por semana. Y esa cantidad de riego debería ser al menos 1 hora. Y uno no va a estar 1 hora. Y si le está, uno se distrae, ¿no? Poner el sapito y sentarse a contemplar. Eso es la recomendación. Está bueno, está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, y saber que tiene su tiempito, su dedicación, ¿no? Que bueno, que después la clase que viene, si no vas a hablar de las macetas, ya uno dice, bueno, no tengo mi tierra, pero bueno, sí puedo tener algunas plantas, algunas, no serían plantas, o sea, son plantas, pero digamos, algo comestible en maceta, bueno, quizás algo más tranqui. Sí, así es. Uno siempre puede obtener alimentos con un poquito de tierra. 70 metros cuadrados, dice el INTA, que sirven para abastecer de los alimentos durante todo el año a una familia de 4 o 5 personas. 70 metros cuadrados por 10. Un patio 10 de ancho, bueno, si uno tiene 7 de ancho, ya tiene los alimentos para una familia de 5 personas. Así que es solo cuestión de organizarse y de trabajar. Con 1 hora diaria que uno le meta a la huerta, uno ya come de ahí. Miren, nosotros tenemos una huerta y 2 o 3 horas semanales nomás, en las mejores épocas, y por ahí pasan semanas que uno no entra. Y siempre se produce alimento. Claro. André, que queda una pregunta, pero si querés para la próxima, porque habla de la diferencia entre el compo y el lombricario, y como no hablaste del lombricario, lo podemos ver en la próxima. ¿Sí? Sí. Básicamente la diferencia, así, en 2 palabras, es que el compost, el humus, lo hacen los hongos, las bacterias, los microorganismos del suelo, y en cambio en el lombricario, el humus lo hacen las lombrices. Esa es la gente que hace el humus. Ya después, la semana que viene, vamos a hablar de los lombricarios y se va a aclarar un poco más. Y si no, me refrescan la pregunta y explayamos un poco más. Y como decimos siempre, como el video va a quedar guardado, pueden poner preguntas o comentarios también en el video y se los respondemos en la semana, o en el grupo de WhatsApp también. A la tutora también se le puede hacer alguna pregunta para que se pueda responder o el encuentro que viene o en la semana. ¿Sí? Así. Bueno, André, excelente, a mí me encanta y sacaste un montón de dudas, no te hice mis preguntas, te las hago por privado. Porque se nos corta, solo porque se nos corta. Muchas gracias a todos. Bueno, amiga, muchas gracias. Sí, muchas gracias a la gente por estar ahí pendiente, por los saludos, por las preguntas. Muchísimas gracias.
Etiqueten a Soprovida Argentina en sus huertas y lo que vayan aprendiendo del taller. Exacto, buenísimo. Ojalá que sí. Bueno, besos. Gracias, gracias por todo.